Hermanos, en redes sociales nos vemos con esa imagen de perfil y saludo a alguna persona que tal vez no tenga el gusto de haber interactuado antes. Yo soy Miguel Montoro y nos toca compartir estos materiales. ¿Qué estamos haciendo en esta serie de temas? Ahí en pantalla ustedes lo pueden ver. Lo que estamos haciendo en esta serie de 4 temas, este es el tercero de ellos, es tratar de conocer y aplicar el modelo de Dios para la paternidad. En la relación que Dios guarda con su criatura, hemos aprendido que Dios deseó utilizar la figura del Padre y del Hijo para tratar con ello de hacernos a nosotros como seres humanos comprensible la relación que Él guarda con su criatura. Así que esa relación del Padre con el Hijo es muy especial para nuestro Creador y por ello creemos que en la palabra de Dios nosotros podemos escudriñar para encontrar qué características debe tener el modelo que los padres debemos de seguir para aplicar en nuestros hijos esa misma relación intensa de amor, de estímulo y de disciplina que Dios tiene con nosotros. Obviamente, como ustedes lo pueden ver en la pantalla, nosotros para conocer el modelo de Dios para el matrimonio tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios, en esa palabra inspirada, esa palabra que la misma escritura dice que es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir. En la Biblia nosotros podemos encontrar el mejor modelo que los padres pueden seguir, así como también podemos encontrar el mejor modelo que los ciudadanos pueden seguir, que los esposos pueden seguir, que las esposas pueden seguir. En la Biblia encontramos la dirección de Dios de cómo vivir nuestra vida en todas las áreas que a nosotros se nos pudiera ocurrir. Y por supuesto, esto incluye la paternidad. Así que eso es lo que estamos haciendo, por lo cual les voy a pedir que estemos listos a lo largo de la proyección. Yo voy a estar utilizando bastantes aplicaciones bíblicas y varias citas que ustedes van a ver en pantalla y que se las voy a colocar completas, pero eso, hermanos, no exime que más tarde ustedes puedan ir a las citas de la Biblia para poderlas leer y poder también leer tanto el contexto anterior como el contexto posterior de lo que nosotros les compartimos, como un auxilio a lo que la Biblia nos enseña sobre el modelo de Dios para la paternidad. Muchos de los comentarios que yo estoy compartiendo con ustedes los estoy tomando de mi libro, El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Si alguno de ustedes, apreciables hermanos, hermanas, desean este material, lo estamos obsequiando junto con otros 2 materiales sin ningún costo. Únicamente tienen que ponerse en contacto conmigo a través de alguna de mis redes sociales o a través de WhatsApp para que directamente yo les pueda enviar el material y ustedes lo puedan tener y así puedan estudiarlo y compartirlo. Pero, insisto, este material pretende ser solo un apoyo a la riqueza mayor que nos da la Escritura para conocer el modelo de Dios para la paternidad. Bien, tenemos que ponernos a tono por si tenemos algún hermano que no nos haya acompañado en los 2 temas anteriores. Por ello, en pantalla vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué hemos aprendido? En los 2 temas anteriores hemos aprendido lo siguiente, hermanos. En la parte de arriba, las 3 primeras imágenes de la parte superior son un resumen de lo que vimos en el primer tema, mientras que las 3 imágenes de la parte inferior son un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en el tema número 2. ¿Hasta dónde hemos llegado? Lo primero, ahí dice, hemos aprendido que la paternidad cristiana persigue el propósito de cumplir con 3 objetivos. Objetivo número 1, que ya aparece ahí en pantalla, formar siervos. Hemos aprendido que la razón de ser de todo ser humano es servir al Señor, glorificar a Dios. En consecuencia, si nosotros glorificamos a Dios a través del servicio, nuestros hogares deben ser fábricas de siervos y de siervas fieles, que si bien nosotros podemos enseñar y ayudarles a que ellos logren la mayor cantidad de metas de vida, eso no tiene absolutamente nada que ver con, diríamos, las metas de carácter espiritual. Si bien las metas de carácter material son muy importantes porque a través de ellas se logran muchos propósitos, claramente y espiritualmente entendemos que a los ojos de Dios son metas secundarias, siendo las principales honrarlo a Él. Así que
el primer propósito de la paternidad cristiana es formar siervos. También aprendimos en la primera charla que el segundo propósito de la paternidad, que lo ven aparecer en la pantalla, es preparar a nuestros hijos para que ellos puedan vivir su vida de la mejor manera, pero sobre todo para que estén preparados para cuando nosotros ya no estemos con ellos y ellos puedan continuar el buen legado espiritual que nosotros hayamos puesto en sus manos. Ahora, no hay mejor legado que el legado que encontramos en la palabra de Dios. En consecuencia, el tercer propósito de la paternidad y que les acaba de aparecer en la pantalla es que nosotros transmitamos, enseñemos valores a nuestros hijos. Pero no hay mejores valores que los valores aprendidos en la Biblia. Si usted quiere una referencia rápida para poder aprender cuáles son los valores de la Biblia, le doy una recomendación muy buena. Lea los evangelios y escriba todas las cosas que Cristo hacía, todas sus acciones. Y ahí vamos a encontrar la mejor lista de valores que nos podamos imaginar, de valores bíblicos, porque los valores son cosas que se hacen, los valores son acciones, los valores son no teorías, sino práctica, acciones santas. Tenemos que enseñar esas acciones a nuestros hijos. Ahí, con estas tres cosas, completamos lo que serían los tres propósitos para la paternidad, lo que vimos en el primer tema de esta serie. Después, en el segundo tema, vamos a poner atención en la parte de abajo, porque en el tercer tema aprendimos que para poder cumplir con estos propósitos y aplicar las acciones que el modelo de Dios para la paternidad nos enseña y que las veremos a partir de este tema, es muy necesario conocer a nuestros hijos, conocer su temperamento, cómo realmente es su personalidad y estar preparados para cuando, por el proceso normal de maduración humana, se presenten cambios en su temperamento para no cometer el error muy frecuente que los padres cometen de querer seguir tratando a sus hijos como ellos eran en la etapa de la infancia, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud o en la etapa de la madurez. No, hay reajustes de personalidad y tenemos que estar plenamente conscientes de ello y conocer cuál es la personalidad y estar preparados para esos ajustes. En estas 4 charlas no vamos a poder cubrir todo lo que yo les comparto en el libro El Castillo de las Princesas, pero si alguien hace uso del material se dará cuenta que los últimos 5 capítulos están dedicados a explicar cómo es la personalidad de los seres humanos en sus distintas etapas y cómo cambia. Se los recomiendo mucho. Así que en el tema 2 aprendimos que nuestros hijos pueden tener un temperamento al que nosotros podemos llamar el temperamento colérico. Las personas de la acción, las personas cuya pasión es actuar, personas que suelen no ser muy racionales, personas que son impulsivas, que eligen la decisión rápida y que muchas veces no es la mejor. Nuestros hijos pueden ser de ese temperamento, pero también en el espacio del medio aparece lo que aprendimos es el segundo temperamento, que es el temperamento de aquellos cuya pasión no es actuar, sino pensar, analizar. Los flemáticos, las personas del orden, las personas del método, las personas que les gusta seguir un proceso y que no omiten ningún detalle. Si lo quieren ver de una manera simpática, es como pensar en un colérico cuando recibe un nuevo aparato de tecnología que de inmediato intenta hacer las conexiones para echarlo a andar. Mientras el flemático primero toma el manual de instrucciones y observa todo antes de empezar a conectar. Ahí tenemos un buen ejemplo. Pero no son los únicos 2 temperamentos, también aparece en pantalla. Existen las personas cuya pasión o tendencia es a sentir. Sus emociones están extremadamente más desarrolladas que en el caso de los 2 temperamentos anteriores. Ellos son los sanguíneos, las personas de las emociones, las personas que sienten. En el tema anterior, ustedes pueden encontrar ejemplos de personajes de la Biblia que retrataron dichos temperamentos. Y aprovecho para recomendar
que busquen, hermanos, el canal de YouTube Templo Bíblico 126, donde nuestros hermanos están subiendo los estudios y donde, por supuesto, pueden encontrar los dos temas anteriores y pueden verlos para hacer un buen complemento de lo que estamos compartiendo hoy. Por favor, no perdamos esto de vista. Nuestros hijos tienen los tres ingredientes en su personalidad: la parte colérica, la parte flemática, la parte sanguínea, pero siempre hay uno de esos aspectos que destaca un poco más, y eso es lo que define su personalidad. Y para poder lograr en ellos los tres propósitos de la paternidad, tenemos que saber cómo son. Y para poder saber cómo son, tenemos que observarlos, tenemos que hablar con ellos. Eso aprendimos en el tema anterior. La comunicación con nuestros hijos es, diríamos que, una especie de prioridad. Debemos siempre de tener un vínculo de comunicación abierta, debemos siempre de estar buscando el medio para saber qué es lo que piensan, además de observarles, sobre todo cuando ellos no saben que los estamos observando, para ver cómo reaccionan, qué dicen, cómo hablan, porque en todo ello nosotros podemos ver muestras de su temperamento y podemos en consecuencia saber cómo son y en función de cómo son dirigir nuestras acciones. Hablaremos un poco más de ello. Esto es, hermanos, el recuento de los dos temas anteriores. Así que ahora ya, dejando estos dos temas atrás, entramos de lleno a ver un aspecto fundamental del modelo de Dios para la paternidad. Y ese modelo de Dios lo vamos a ver a través del análisis de la historia, de la vida del personaje que les acaba de aparecer en su esquina inferior izquierda de la pantalla. Algunos seguramente ya lo identificó de inmediato. Además, el título tiene su nombre en la parte de arriba: Sansón, a quien yo quiero llamar el hombre de las pasiones. Y vamos a entender más adelante por qué yo le califico así. Sansón va a ser nuestro personaje que nos va a permitir ver un aspecto del modelo de Dios para la paternidad que tenemos que aplicar. Así que vamos a analizar mucho la vida de Sansón, y puesto que la vida de este personaje, hermanos, está contenido en varios capítulos del libro de los Jueces a partir del capítulo 14, yo quisiera sugerirles que después en casa, en una lectura bien interesante, lean todos los capítulos donde se nos habla sobre Sansón, puesto que no podemos citar todos los detalles en este breve tiempo, y que vuelvan a leer la historia de Sansón bajo el enfoque de lo que vamos a compartir, porque les aseguro que vamos a descubrir detalles sorprendentes sobre la vida de Sansón, el hombre de las pasiones. Lo que yo quisiera es, en primer lugar, resaltar una condición espiritual que a Sansón lo acompañó desde su infancia. Esta condición espiritual se las pongo en pantalla. Jueces capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente: el niño será nazareo. La palabra nazareo significa consagrado, por eso lo puse entre paréntesis. El niño será consagrado a Dios desde su nacimiento. Eso dice el libro de Jueces capítulo 13, versículo 5. Y si en estos momentos ustedes tienen su Biblia impresa o digital consultando el contenido de la Escritura, verán que Jueces 13:5 nos afirma que Sansón, desde antes de nacer, fue anunciado por Dios, pero no solo anunciado en el sentido de que se avisó su nacimiento, sino que también se anunció una condición espiritual en la que él viviría. Él sería un hombre consagrado, un nazareo, desde su nacimiento. Como una referencia, los invito a que más tarde puedan leer Números capítulo 6, versículos 1 al 21, donde se nos dan todos los detalles que tenían que cumplir las personas que estaban bajo este voto de consagración. Personas que su vida entera tenía que ser un testimonio viviente de alguien que había tomado la decisión de apartarse para exclusivamente servir a Dios. En lo que sigue de nuestro tema, voy a compartir con ustedes 3 cosas que los nazareos tenían que cumplir como requisitos de su voto de consagración, pero quiero aclarar, no son las únicas. Por cuestión de tiempo, me quiero limitar a estas 3
que van a aparecer ahí en esas imágenes que ustedes ven en pantalla. Entonces, veamos a este hombre, veamos a Sansón, el nazareo, el hombre de las pasiones, el hombre consagrado. ¿Qué es lo que se supone Sansón tenía que cumplir como parte de su condición? Ahí aparece en pantalla. Uno, lo que Sansón tenía que cumplir es que él tenía que abstenerse de ingerir cualquier tipo de bebida embriagante. Y no solo eso, también se le tenía prohibido el poder consumir las uvas en cualquier forma o en cualquiera de sus partes como parte de su voto. El vino, en la escritura, en muchos casos es un símbolo de gozo, de compartir alegría. El hecho de que los consagrados, los nazareos, se apartaran del vino significa que ellos le estaban dando a entender a la gente que renunciaban a cualquier gozo humano y que su gozo era el Señor. Ahí abajo de donde aparece que tenían que regirse bajo una abstinencia total, yo les pongo una cita de Jueces capítulo 14, versículo 10. Más adelante, cuando ya estén las tres imágenes listas, entonces volveré a las citas y les explicaré el por qué les coloco esa cita de referencia que les voy a pedir que después ustedes consulten. Vamos con el segundo aspecto de lo que se esperaba que los nazareos tenían que cumplir. Además de la abstinencia, yo les pongo este detalle con la palabra apartarse y haciendo una clara referencia al hecho de que su voto a los nazareos les exigía estar apartados, no podían acercarse a ningún cadáver, aún incluso cuando este cadáver fuera de una persona amada. No podían acercarse, lo tenían prohibido. A esta prohibición yo les comparto otra referencia más en Jueces capítulo 14, versículo 8, que al terminar de hablar de estos tres aspectos, les diré cuál es el propósito de las tres citas que están ahí. Ahora voy con el tercer aspecto. Otra de las cosas que los nazareos tenían que cumplir como parte del compromiso que habían hecho ante Dios era que no podían cortarse su cabello. Lo tenían prohibido. No lo podían hacer, porque el cabello era una muestra de la consagración que ellos tenían para Dios. Era la muestra más visible que podía tener el nazareo de que ellos habían decidido consagrarse para, con su vida, servir completamente a Dios. Al asunto del cabello, yo les doy otra cita de referencia, que es Jueces capítulo 16, versículo 17. Bien, ahí tenemos ya, insisto, tres requisitos, condiciones que los nazareos y por supuesto Sansón, el personaje del que estamos hablando, tenía que cumplir, pero no eran los únicos. Ahora, si después en casa leemos las tres citas que acompañan a cada una de las figuras, descubriremos que cada uno de esos tres aspectos que se supone Sansón tenía que obedecer, simplemente los desobedeció. Las tres condiciones que yo les comparto que Sansón tenía que cumplir, no las cumplió. Así que parece que nuestro personaje no se tomaba muy en serio ese asunto de ser consagrado para Dios. O era algo que solamente lo usaba para conveniencia. En la primera cita vemos a Sansón en un convivio con hombres que no eran judíos y que tenían la costumbre de consumir alcohol o vino, por lo que se supone que aún Sansón fue partícipe de esto, mientras que en la segunda cita lo vemos dirigirse al cadáver de un león que él mismo mató, quebrantando con esto esta condición que le era impuesta por su voto. Y en el tercer pasaje vemos a Sansón declarándole a una mujer que su cabello era símbolo del voto que había hecho y con ello dándole a esta mujer, hablamos de la famosa Dalila, la posibilidad de que le cortara su cabello. Así que ahí tenemos estas tres condiciones que Sansón las quebrantó todas. Ahora bien, ¿qué es lo peculiar en cuanto a Sansón?
esa peculiaridad nos va a ligar con el título que yo le pongo a Sansón, el hombre de las pasiones. Sansón tenía estas tres condiciones que cumplir y muchas otras. Y cada una de ellas, Sansón las desobedeció, las ignoró por completo. Y en cada situación donde Sansón rechazó su voto, ¿saben qué sucedió? Siempre que él rechaza su voto, hay una mujer de por medio. Siempre, siempre. Y el problema no solamente es que había una mujer de por medio, sino que en tres experiencias que Sansón vive, las tres mujeres son mujeres que ni siquiera eran del mismo pueblo judío, eran mujeres extranjeras que se supone no debían ser compañeras de los hombres judíos. Y sin embargo, a Sansón eso parece que no le importa. Él solamente en cada una de estas tres situaciones ve a una mujer en cuestión y de inmediato sus pasiones desordenadas lo controlan y Sansón convierte en una obsesión a hacerse compañero, pareja de estas mujeres. Por eso yo le llamo así, el hombre de las pasiones, que cuando se encontraba controlado por sus emociones, por sus deseos de hacer algo, ignoraba todo, incluso a Dios. Ahí es a donde yo quisiera ahora que pongamos nuestra mirada en los padres de Sansón, en estos hombres, perdón, en este hombre y en esta mujer, en esta pareja, en estas personas que reciben la bendición y el anuncio por medio del ángel de Jehová del nacimiento de este niño que después sería Sansón. ¿Por qué vamos a observar a sus padres? Porque si estamos hablando de la paternidad, en la historia de Sansón es tan importante los actos de Sansón como las acciones de sus padres. Y quisiera yo que pusiéramos atención a estas dos cosas que la historia de Sansón nos dice con respecto a sus padres y que yo se los hago aparecer ahí en pantalla a través de estas dos citas de la Biblia. En la primera cita que después ustedes pueden consultar, que es Jueces capítulo 14, versículo 3, dice lo siguiente: y su padre y su madre le dijeron, ¿no hay mujeres en las hijas de tus hermanos en quien tú puedas poner tu mirada, que tienes que estar mirando mujeres extranjeras? A ver, pongamos las cosas en la perspectiva de la paternidad. Imaginemos, hermanos, que nosotros somos el padre y la madre de Sansón. Tú y yo recibimos la visita del ángel de Jehová, no de cualquier ángel, del ángel de Jehová, a quien muchos consideramos una revelación preencarnada de Cristo. Recibimos una revelación divina que nos dice que nuestro hijo va a ser especial. Por favor, insisto, pensemos por unos minutos que usted y yo somos los padres de Sansón y que se nos ha dado este aviso extraordinario. Nuestra esposa, que es estéril, va a dar a luz un hijo y ese hijo va a ser especial. A ver, hermanos que nos gusta la lectura de la Biblia, ¿qué otro personaje de las Sagradas Escrituras fue anunciado por un ángel? Estamos hablando de un caso único. Difícilmente vamos a encontrar a alguien en la Escritura que cumpla esta condición. Sí, seguramente todos de inmediato diremos, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, que el ángel Gabriel avisó de su nacimiento. Claro, por supuesto, pero estamos hablando de Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre, pero un ser humano con las limitaciones de su humanidad. Que un ángel se haya tomado la molestia de avisar que nacería, que Dios haya decidido que un ángel avisara de este nacimiento, créanme que estamos hablando de algo extraordinario. Sí, encontraremos tal vez algún otro ejemplo, como en el caso de Abraham, que por medio de una revelación divina recibe también el aviso de que un año después de ese aviso que está recibiendo nacería su hijo. Pero como solemos decir, paremos de contar, porque no existe ninguna otra referencia. Ustedes y yo somos los padres de Sansón y se nos avisa en una condición especial que vamos a recibir un hijo especial. ¿Cómo deberíamos de actuar con ese hijo especial que se nos está diciendo desde el principio que él va a estar consagrado exclusivamente a Dios?
La lógica nos diría que como padres haríamos todo lo posible para que ese hijo siguiera el camino de su consagración. La lógica indica eso. Sin embargo, cuando Sansón, el hombre de las pasiones, ve una mujer y Sansón dice, yo quiero tener esa mujer, esta es la forma como los padres confrontan a Sansón, hablando con él y diciéndole, pero hijo, observa a tu alrededor. ¿Qué no hay entre las mujeres de tu pueblo? ¿Alguna mujer que llame tu atención, que tú tengas que ir a buscar una extranjera? Esa fue la acción con la que los padres confrontan a Sansón. Ahora, hay otro detalle muy peculiar que yo les señalo y que aparece ahí en el capítulo 14, versículo 5 de Jueces. ¿Cuál es ese detalle? Que los padres, después de decirle a Sansón, mira Sansón, ¿por qué no miras a las hijas de tu pueblo Israel? ¿Por qué tienes que poner tu mirada en una mujer extranjera? Después de confrontarle de esa manera, ustedes van a descubrir que en el capítulo 14, versículo 5, vemos a los padres de Sansón, escuchen bien, acompañando a Sansón para ir a tratar de resolver ese asunto matrimonial que él quiere con una mujer extranjera. Por favor, deténganse y analícenlo bien. Se supondría que estos padres, todas sus ganas, todo su esfuerzo, toda su pasión tendría que estar puesta en que su hijo viviera de acuerdo a esa consagración que Dios le había pedido. Y sin embargo, los vemos hablando con su hijo, tratando de convencerlo, y no dio nada de resultado porque ni lo convencieron. Y este hombre, gobernado por sus pasiones, les dijo, a mí no me interesa, esa mujer extranjera me gusta. Y después vemos a los padres acompañando a Sansón para tratar de resolver el convenio matrimonial. ¿Qué no se supondría que los padres tenían que haberle dicho a Sansón, Sansón, nosotros no podemos estar de acuerdo con eso y nosotros no te podemos acompañar a resolver ese asunto del arreglo matrimonial, porque esto va en contra de lo que se esperaría que tú tienes que hacer para Dios? Hermanos, piénsenlo, nosotros somos los padres de Sansón. ¿No es lógico que tendríamos que actuar de esa manera? Bien, tomemos en cuenta esto para los detalles que continúan. Ahora, una vez que llegamos a esta parte de la historia de Sansón, ahora vamos a, con estos detalles, tratar de hacer una especie de radiografía de nuestro personaje para con ello empezar a acercarnos a cuál es el aspecto del modelo de Dios para la paternidad que tenemos que atender. Primero, aparece en pantalla. Sin lugar a dudas, hermanos, liguemos este tema con el tema anterior, podemos decir sin ninguna duda que con Sansón nosotros estamos en presencia de un hombre de temperamento colérico, de un hombre de un carácter fuerte, de un hombre de decisiones impulsivas, de un hombre que no razona las implicaciones de sus decisiones, de un hombre que solo le interesa satisfacer su necesidad, de un hombre que se pone en el centro y hace que todos empiecen a girar a su alrededor, que se cree y piensa de él mismo que es la pieza más importante del todo, el centro del universo. No, no exageramos. Tenemos que identificar a Sansón como un hombre colérico. ¿Cómo deben los padres interactuar con hijos que tienen este temperamento? Hablando, tratando de dialogar con palabras simples, tratando de dar un buen consejo, tratando de hacer que el hijo colérico reaccione y que se dé cuenta de lo que está haciendo mal. Así es como se debe actuar con un hijo así. La respuesta es clara, no. ¿Y por qué decimos que esto no da resultados? Porque no le dio resultados a los padres de Sansón. Interesante. Ahora, vamos con un segundo aspecto. El segundo aspecto lo pueden ver ahí en pantalla. Dice tolerancia excesiva. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos ni participes en pecados ajenos. No podemos ser partícipes de los pecados ajenos de otras personas. Y, por supuesto, que esto incluye a nuestros hijos. Los padres de Sansón
mostraron una tolerancia excesiva. Le permitieron a su hijo pecar y no solo eso, participaron de sus pecados. ¿Saben, hermanos? Esto me suena como lo que pasa con muchos padres cristianos del día de hoy, que le dicen a su hijo, mira, yo necesito que tú estés en la iglesia porque yo quiero que escuches la palabra de Dios. Y el hijo le dice, ok, papá, ok, mamá, yo voy a ir a la reunión del día miércoles, que ya hay presencial reunión en el templo bíblico 126 y yo voy a estar ahí. Resulta que los padres salen a algún compromiso para después dirigirse a la congregación y el hijo no llega. Y ahí están esperando los padres viendo el reloj, el hijo no llega. Y resulta que terminando el culto, los padres van hacia la casa y justo cuando van llegando a la casa, ven saliendo al hijo cristiano con la novia cristiana o la novia incrédula. Pero, ¿qué estás haciendo aquí en casa? Oh, es que yo vine a hacer aquí algunas cosas, pero ya me voy porque voy a dejar a mi novia. Hermanos, ¿qué no son las cosas demasiado obvias? ¿Qué no es claro que el hijo sabía perfectamente que los padres iban a estar ausentes toda la tarde y aprovechó la oportunidad para meter a la casa al novio o a la novia incrédula? Y, por supuesto, estamos todos conscientes, sobre todo esa clase de padres, de lo que estuvo sucediendo mientras los padres no estaban acá. Tolerancia excesiva es lo que pasa cuando después de esta situación donde nuestros hijos claramente están en una práctica manifiesta de pecado, tolerancia excesiva es que tú y yo como padres todavía lleguemos y les digamos, no estés haciendo cosas malas, mira que no quiero que vuelvas a traer a la novia, mira hijo, por favor entiende. Cuando todos sabemos lo que pasó, cuando es claro lo que sucedió y los padres pareciera que nos ponemos un antifaz en los ojos y no somos capaces de confrontar el pecado que claramente nuestros hijos están llevando a cabo. No participes de pecados ajenos y eso incluye los pecados de nuestros hijos. Así que mis hermanos, dense cuenta cómo en Sansón, el hombre de las pasiones, vemos a un colérico que no se detenía ante nada, pero también por otro lado vemos a unos padres que no le ponían ninguna clase de freno. Ahora, vamos al siguiente aspecto que aparece en pantalla. El siguiente aspecto dice así, desprecio y control. ¿A qué me refiero? A que si ustedes hacen la lectura de toda la historia de Sansón, a lo largo de toda su historia van a ver a un hombre que todo el tiempo está mostrando desprecio, desprecio hacia sus padres, desprecio hacia los mandamientos de Dios, desprecio hacia su voto de consagración, desprecio hacia su condición de persona consagrada. Y al ver la mínima reacción de los padres de la que ya hemos hablado, es bastante claro, como dice ahí la palabra, que este hombre, por su temperamento, ya ejercía un control absoluto sobre la vida de los padres. ¿Por qué los padres llegamos a ese punto de permitir ese control absoluto de parte de nuestros hijos? Lo hablaremos en unos minutos. Pero ahora yo quisiera que nos quedáramos con una palabra que tiene que ver con el aspecto del modelo de Dios para la paternidad que les quiero compartir. Esta es la palabra que va a salir a relucir si yo les planteo una pregunta. ¿Dónde estuvo la falla en la formación de Sansón? ¿Dónde se equivocaron sus padres? De ahí derivamos la palabra que nos aparece en pantalla. Disciplina. Sansón fue un hombre que no tuvo disciplina. Hermanos, la disciplina, como dice la pantalla, es cualquier clase de acción, escuchen, acción, no palabras, acción. La disciplina es cualquier acción que corrige lo que está deficiente. Disciplina, cualquier acción que corrige lo que está deficiente. Había algo deficiente en Sansón, que él no estaba viviendo como la persona consagrada que tenía que ser. Al no estar viviendo como la persona consagrada, Sansón estaba haciendo cosas deficientes. Sansón necesitaba acciones correctivas que corrigieran eso. Sansón necesitaba disciplina, pero desde que lo vemos anunciado en los primeros versículos del capítulo 14 de Jueces, lo vemos muriendo
en Jueces capítulo 16, jamás vemos a los padres de Sansón ejerciendo ninguna acción disciplinaria. Ahora, hermanos, la disciplina como una acción correctiva es algo bíblico. En la parte de abajo, tú puedes ver una cita en la pantalla del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Probablemente algunos hermanos ya lo identificaron y tal vez la mayoría ya la sepa de memoria. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, la escritura dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, ¿lo recuerdan? Disciplina. Y después continúa el versículo diciendo, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Así que, mis hermanos, la disciplina para Dios es una parte fundamental de su proceso de formación para con nuestra vida. Si tú y yo hemos venido a los pies de Cristo y le hemos recibido como Señor y Salvador, y para nosotros aplica ese hermoso versículo del Evangelio de Juan capítulo 1, a donde dice que a todos los que creen en su nombre se les permite la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios, más tarde o más temprano, Dios nos va a disciplinar. Y lo va a hacer porque nos ama, porque el Señor al que ama disciplina, porque Dios que conoce perfectamente la naturaleza humana, Dios sabe que el ser humano no corrige las cosas deficientes a menos que haya un proceso disciplinario. Mis amados hermanos, por favor, atiéndanme esta exhortación. Entendamos algo bien claro. Nuestros hijos jamás, jamás van a corregir lo deficiente si no disciplinamos. La disciplina es lo único que corrige lo deficiente. No existe otra manera de corregirlo. Y ahí nosotros tenemos a muchos padres cristianos intentando que sus hijos cambien lo que está deficiente con muchos otros caminos o métodos, menos con disciplina. ¿Cuál es el resultado? Que nunca se corrige el problema. Así que podemos llegar, diríamos que a una fuerte conclusión de lo que sería este tema. Y esa primer fuerte conclusión es que, mis hermanos, en el modelo de Dios para la paternidad, debe existir disciplina. Debe existir disciplina. Nuestros hijos deben ser criados en un marco de disciplina, donde estemos ejerciendo acciones para corregir lo que está deficiente. Ahora, para entender de la mejor manera lo que implica el concepto disciplinario, vamos, hermanos, a un juego de 3 ideas finales, pero estas 3 ideas pretenden que entendamos correctamente la disciplina y su aplicación, para que no nos llegue a pasar lo de la imagen que yo les acabo de poner ahí, donde en muchos hogares, incluso cristianos, hasta da tristeza ver cómo los hijos se han erigido en pequeños reyes ante quien los padres están postrados, permitiéndoles que hagan lo que quieran, lo que quieran, hacen con su vida lo que quieran, no rinden cuentas, no hablan con los padres, no hacen absolutamente nada para ayudar en casa, viven su vida como quieran. Y cuando uno habla con los padres y uno les pregunta sobre la situación, escucha uno cosas como, ay, hermano, es que a este muchacho no se le puede decir nada. No, sí se le puede decir, solo que usaron la estrategia equivocada, porque tal vez, como en el caso de Sansón, tenían un hijo colérico al que querían tratarlo como si fuera sanguíneo, hablándole bonito, tratando de que sintiera cosas agradables, o lo intentaron tratar como un flemático, explicándole detalles, mira lo que dice la escritura, cuando lo que tus hijos tal vez, en ejemplos como el de Sansón, necesitaban eran acciones correctivas inmediatas, acciones que los limitaran, que no le permitieran pecar. Eso significa, hermanos, que viendo las cosas desde el punto de vista de la disciplina, esto nos llevaría a una segunda conclusión. Y esa segunda conclusión es que una responsabilidad que los padres cristianos tienen es impedirle a sus hijos pecar. Una de las cosas por las cuales estamos nosotros como padres en la tierra es para no permitir a nuestros hijos que pequen. Y no hay absolutamente nada de malo, incluso es hasta muy provechoso plantarnos frente a ellos y decirles las cosas tal cual. Hijo, hija, una de mis funciones en esta tierra es no permitirte pecar y mientras yo esté vivo, no voy a permitir que peques. Ahora, hablemos sobre la disciplina, hermanos. 3 aspectos.
El primer aspecto que ya apareció en la pantalla dice así, límites. Efesios capítulo 6, versículo 4, pone límites a la disciplina. No podemos disciplinar como se nos ocurra, ni de la forma en que se nos ocurra, porque yo estoy seguro que en el panel de quienes estamos compartiendo este tema, habemos muchas personas que seguramente en nuestros procesos de crianza sufrimos mucha disciplina física, pero incluso disciplina que llegó a ser brutal, excesiva, y que en lugar de provocar que se corrigiera lo deficiente, únicamente hizo que muchas de las veces se exaltara la rebeldía o se generara resentimiento hacia nuestros padres. Entonces, estemos bien conscientes de que la Biblia pone límites a la disciplina. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. En consecuencia, aquí aprendemos dos principios. Uno, nuestra disciplina tiene límites. ¿Cuál es ese límite? Cuando nosotros, al disciplinar, hacemos que el enojo de nuestros hijos pierda control y ellos caigan en una condición de ira, nuestra disciplina ya no es correcta. Dos, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Mis amados hermanos, los padres cristianos debemos disciplinar no cuando nuestros hijos estén yendo en contra de lo que tú y yo creemos. No los debemos disciplinar cuando ellos estén en contra de la forma en que tú piensas. A nuestros hijos se les disciplina cuando van en contra de lo que Dios manda y cuando van en contra de sus mandamientos. Tenemos que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, no en la tuya. Por eso es importante que cumpliendo estas dos condiciones, logremos hacer que nuestra disciplina sea profundamente efectiva. Segundo detalle, hermanos, la disciplina no es estímulo. Por favor, aquí hay un número enorme de padres cristianos que se equivocan. No confundamos disciplina con estímulo. En el último tema hablaremos de estímulo y amor, puesto que en el tema anterior yo les comenté, el modelo de Dios para la paternidad se debe conducir a tres áreas: amor, estímulo y disciplina. Nosotros estamos viendo disciplina. Hermanos, por favor, hay muchos padres que se confunden la disciplina con estímulo. Permíteme que te lo explique de una manera bien sencilla. En algunos trabajos hay ciertas empresas que si usted llega a su trabajo exactamente a la hora a la que usted debe llegar, después de cierto tiempo, en su pago o en su cheque, llega un concepto que dice estímulo de puntualidad. Estímulo de puntualidad. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es algo que se hace para que una conducta buena continúe. El estímulo es como tratar de hacer que las cosas buenas sigan. El propósito del estímulo es, aquí hay una cosa que ya es buena, llegar temprano al trabajo, quiero que continúe, voy a darle algo a esa persona para que ese buen hábito continúe. Por favor, no se confundan con la disciplina. La disciplina son acciones para corregir lo deficiente. El estímulo es acciones para que cosas buenas se continúen llevando a cabo. Y aquí, muchos padres no solo se confunden, hermanos, se estrellan en el ejercicio de estas dos cosas porque no entienden la diferencia. Hay padres con hijos que se están portando mal, que tienen malas notas en la escuela, que están siendo desobedientes, hijos que no están mostrando respeto, no respetan a los siervos de la iglesia, hijos que no son capaces de respetar a las personas adultas, dice el libro de Proverbios, ponte de pie ante las canas como una muestra de respeto. Bueno, no respetan, hijos que en la iglesia no son capaces de decir ni por favor y gracias. Hay algo deficiente, ¿entienden? ¿Qué es lo que se tiene que aplicar? Disciplina. Pero muchos padres lo quieren resolver con estímulo. Y yo he escuchado a padres que le dicen a hijos cosas como, mira hijo, si tú logras sacar buenas notas, si tú terminas bien el año escolar, si tú logras tener buenas calificaciones, te voy a comprar el teléfono que quieres. Hay un problema disciplinario, no está siendo ordenado en la escuela, eso solo se corrige con disciplina y padres lo quieren corregir con estímulo. Haz las cosas bien y te voy a dar un teléfono, en el ejemplo que puse. ¿Se dan cuenta? Algo que debe resolverse con disciplina se está resolviendo con estímulo. Nunca, nunca se va a obtener un buen resultado.
Mis hermanos, hablemos sobre disciplina, aspecto número 3. Cuando no se está ejerciendo disciplina en la vida de nuestros hijos, regresamos a la palabra con la que cerramos el análisis de Sansón: desprecio. ¿Por qué vuelvo a citar esa palabra? Porque Sansón, si algo nos enseña, es que cuando no ponemos disciplina a nuestros hijos, lo único que tú vas a terminar obteniendo es que tus hijos te terminen despreciando. Te van a tratar como algo que no valoran. Te van a tratar como algo que no les importas, porque la realidad es que ni te valoran ni les importas. Recuerden, nosotros somos figura de autoridad para nuestros hijos. Algunos padres dicen: es que yo quiero ser el mejor amigo de mis hijos. Como padre cristiano, te corrijo: tú no estás en esta tierra para ser el mejor amigo de tus hijos, la mejor amiga de tus hijas. Tú estás en esta tierra para ser figura de autoridad, para ejercer disciplina. ¿Y cuántos padres terminan siendo despreciados por sus hijos? Los hijos los sacan de sus decisiones, los ignoran, no les consultan nada sobre las cosas que están haciendo. Y aunque muchos padres se justifican diciendo: oh, es que mi muchacho está muy ocupado, mi muchacha consiguió un trabajo y a veces no tiene tiempo de platicar conmigo, la realidad es que te desprecia. La realidad es que no le interesa tu punto de vista, por más que tú intentes justificarlo. Consecuencia de que en su momento no aplicamos disciplina. Ahora, es posible que en este punto muchos padres se planteen la duda: ¿puedo yo aplicar disciplina física con mis hijos? Hermanos, ya leímos Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dios no tiene problemas con la disciplina física, porque esa es la palabra que se usa cuando dice azota a todo aquel que toma por hijo. Pero si por convicción personal, si por condición social, si por reglas de conducta en el país o sociedad donde tú vives, la disciplina física no es permitida, está bien. Solo nos debe quedar algo bien claro: cuando nuestros hijos estén haciendo algo deficiente, ¿no quieres aplicar disciplina física? No pasa nada, observa la pantalla. Pero por favor, que cuando tus hijos estén haciendo algo deficiente, por favor, que experimenten consecuencias por lo que hicieron. Padres amados, madres amadas cristianas, no anden por la vida queriendo vivir ustedes las consecuencias que sus hijos tienen que enfrentar. Les comparto una experiencia personal. Antes de dedicarnos de tiempo completo a la obra del Señor, el último trabajo que hicimos fue ser directores de lo que sería el equivalente a un high school o a un bachillerato. Bueno, les puedo platicar, hermanos, que no fue ni una, ni dos, ni tres, ni 10, muchas veces en que en la oficina de esa escuela yo tuve a papás, a mamás o a los dos sentados frente a mí diciéndome cosas como estas: por favor, ingeniero, dele otra oportunidad a mi muchacho. Reprobó 5 materias, pero es un buen muchacho. No es malo, lo que pasa es que anda distraído. Es que los malos amigos, es que de veras, en verdad, entró a trabajar y desde que gana dinero ya no entiende la importancia de estudiar, dele otra oportunidad. Hermanos, eso era una petición constante que yo tuve de muchos padres. Y cada vez que yo hablaba con padres que me hablaban de situaciones como estas, lo primero que yo les decía a estos padres era: señor, señora, entiendo su preocupación como padre y entiendo su carga por ver que su muchacho está a punto de perderse la escuela, está a punto de ser dado de baja. Y yo lo que siempre les decía es: pero papá, mamá, ¿qué no se supone que quien debería de estar aquí en la oficina conmigo tendría que ser su hijo? ¿Qué no tendría que ser su hija la que me estuviera pidiendo otra oportunidad? Así que, papá, mamá, ya escuché su petición, ahora vaya con su muchacho y con su muchacha, hábleles de la situación y pídales que vengan, porque yo quiero que su muchacho enfrente las consecuencias de sus decisiones. Como los padres, nos pasamos todo el tiempo quitándoles a nuestros hijos las consecuencias de sus acciones. ¿Saben qué? Los estamos privando del aprendizaje. Muchos de los que estamos en el panel, no exageraría al decir que la totalidad de los que estamos en el panel, si estamos haciendo un esfuerzo por vivir una vida consagrada, si nos estamos esforzando para vivir, para agradar a Dios, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Bien simple: porque el vivir lejos de Dios trajo consecuencias a nuestra vida y esas consecuencias nos dejaron el aprendizaje
de que no podemos jugar a ser cristianos, tenemos que ser cristianos en serio. ¿Qué es lo que creen ustedes que va a pasar cada vez que nosotros estemos quitando la disciplina de la vida de nuestros hijos? Exacto, les estamos quitando aprendizaje. Les comparto, hermanos, esta cita de la Biblia como una especie de conclusión, que la ven aparecer en pantalla. Dice el libro de Proverbios, los 29, versículo 17, en la Biblia Reina Valera, revisión de 1960. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo, disciplínalo, corrige lo deficiente, no le permitas pecar y te dará descanso y dará alegría a tu vida. Ahora vamos a construir la antítesis, lo contrario. Y ahora vamos a leer este versículo a la inversa. Si no corregimos a nuestros hijos, obviamente no habrá descanso. Y lo contrario al descanso es la carga, el agobio, el sentir algo pesado. La segunda parte del versículo dice, y dará alegría a tu alma. Si obviamente yo no aplico disciplina en la vida de mis hijos, entonces no habrá alegría en mi alma. Apreciables hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber si como padres estamos fallando en la aplicación de la disciplina? Si tú eres un padre que al pensar en tus hijos no sientes alegría, si pensar en lo que hacen y en cómo están viviendo te produce tristeza, si al ver las decisiones que toman únicamente te producen una carga donde tú cada vez te sientes más apesadumbrado por lo que ellos están haciendo, si no sientes ningún motivo que te haga sentir gozo en la vida de ellos, sino preocupación, si te atemoriza en este momento partir de esta tierra a tu hogar celestial, pensando los problemas con los que tus hijos se van a quedar y solamente vives pensando en ello, mis hermanos, yo les diría, bienvenidos al mundo de los padres que no disciplinan, porque eso es lo que pasa con los padres que no aplican la disciplina. Hoy nuestro tema nos enseñó que en el modelo de Dios para la paternidad se debe aplicar disciplina. Y cuando no se aplica, mis hermanos, entonces nuestros hijos solamente nos generan cargas y no solo cargas, también se llevan nuestra alegría. No somos personas que vivimos con gozo. Recuerden, hermanos, que estas referencias que yo les estoy compartiendo y muchas otras están dentro del material que yo les deseo compartir. El Castillo de las Princesas, las 42 reglas de la paternidad cristiana. Así que quisiera yo, hermanos, volverles a invitar a que, por favor, si alguno lo desea, se ponga en contacto conmigo a través de cualquiera de mis redes sociales. Ahorita que termine la exposición en un minuto, yo voy a cerrar cámara y micrófono para poder poner en el chat de la transmisión mi número telefónico para que me puedas dar de alta. Me pides el material, yo con todo gusto les envío también otros 2 materiales que he compartido. Y para quien le interese el contenido de este libro, en mi canal de YouTube, Miguel Montoro, estoy subiendo El Castillo de las Princesas en formato de audiolibro. Ya van 5 videos, lo que significa que solamente tienes que buscarlos, darle play y estarlo escuchando. Así que, hermanos, quisiera yo dejarlos reflexionando con esto, volviendo a insistir en lo que hemos aprendido. En el modelo de Dios para la paternidad debe ejercerse disciplina. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga mucho y la invitación queda bien amplia y abierta porque aún todavía tenemos un último tema, donde ahora, a través de otras familias de la Biblia, veremos esos otros 2 aspectos del modelo de Dios para la paternidad, que son el estímulo y el amor. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga.